Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Hoy no vamos a hablar sobre la clasificación del derecho. Bueno, vamos a desarrollar de la siguiente manera, ¿no? Los integrantes somos Luis Miguel Hilarión Mico, Brendan Alejandro Cordero, Edison Fabricio Bovarín, Osmar Rubén Mamani. Como indicamos, posteriormente vamos a desarrollar la clasificación del derecho. Primeramente vamos a hablar sobre las ramas del derecho, lo cual contempla de la siguiente manera: el derecho natural, el derecho positivo, el derecho objetivo, el derecho subjetivo y el derecho sustantivo. También vamos a estar hablando del derecho adjetivo, lo cual, una vez desarrollando sobre las ramas del derecho, pasamos a la clasificación del derecho, lo cual consta de tres ramas muy importantes, que es el derecho público, que es el derecho privado, y también vamos a estar hablando sobre el derecho social, ¿no? Lo cual a su misma vez se va desarrollando de la siguiente manera. Bueno, hablando sobre la clasificación de derecho, tenemos que, primordialmente, tenemos que saber qué es el derecho, ¿no? Como indica, el derecho es el conjunto de principios y normas que regulan las sociedades humanas en torno a los conceptos de justicia y orden, y que los estados son capaces de imponer de manera coactiva. Quiere decir que el estado siempre pone normas para que haya orden dentro del estado, ¿no? Bueno, poniendo un ejemplo, así un breve ejemplo, sería a las elecciones que ha habido. Hay una ley donde indica prohibido el consumo de bebidas alcohólicas durante 24 horas antes y después de las elecciones, ¿no? Entonces nosotros estamos ahí para acatar, para que exista una orden dentro del Estado, ¿no? También el derecho comprende un conjunto de categorías o subdisciplinas especializadas en los distintos criterios que aplican de la ley, ¿no? A dichas categorías se les llama o se les conoce como las ramas del derecho, lo cual nosotros vamos a desarrollar. Bueno, las ramas del derecho contempla de seis, ¿no? De seis ramas muy importantes, que es el derecho natural, el derecho positivo, el derecho sustantivo, el derecho objetivo, el derecho adjetivo y el derecho subjetivo, ¿no? Lo cual para nosotros es primordial desarrollar estos temas para poder desglosar la clasificación, ¿no? Pasamos a ¿qué es el derecho natural? El derecho natural forma parte de la moral, rige la conducta social de los hombres relacionada a la justicia y al bien común del derecho natural, ¿no? Al ser parte de la moral, el derecho natural es inmutable y universal en sus principios, pero también puede ser mutable en las aplicaciones, pues estas dependen de la variabilidad de las circunstancias que puede pasar, ¿no? En el momento. Pero aquí tenemos, como dice Jaime Moscoso, dice, se encuentra constituido por un conjunto de principios puros que miran a lo justo y a lo bueno, absolutos. Guían al legislador en su misión de implantar normas positivas y sirven para enjuiciar críticamente su obra. Cabe decir que el derecho natural va de nuestros principios y atributos como personas, que se nos otorga a toda persona. Por ejemplo, cada persona tiene derecho a comer. Eso es el derecho natural. Toda persona tiene derecho al trabajo. A los niños, cuando nacen, se les otorga una identidad. Eso tienen, ellos tienen derecho a una identidad. Entonces, por eso se llama derecho natural, ¿no? El derecho positivo. El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas en- enlazadas del poder soberano del Estado, ¿no? Que regulan efectivamente la vida de un pueblo en determinado momento histórico, ¿no? Es decir, es un poco determinado que en el caso de que haya dejado de estar vigente por haber sido abrogado o derogada, quiere decir
que que el derecho objetivo tiene o puede cambiar o puede a la misma vez puede anular un código penal, por ejemplo, en este caso. Hablamos de un ejemplo, los códigos penales pueden ser cambiadas o pueden ser anuladas por el Estado, ¿no? Otro ejemplo sería los códigos penales o también la constitución política, ¿no? A eso nos referimos con el derecho positivo. Bueno, pasamos con el derecho objetivo. El derecho objetivo es el conjunto de normas que regulan la conducta humana. El derecho objetivo tiene normas visibles, imperativos, atributos, así también está su bilaterabilidad y su diferencia con las normas morales y el trato social, ¿no? Bueno, nos referimos a esto que el derecho objetivo tiene que de aclarecer o de prevalecer un derecho. Por ejemplo, estamos hablando de los derechos que está, por ejemplo, lo que establece las normas que establece la constitución política del Estado. ¿No? A eso se trata con el derecho objetivo, a establecer, a dar una orden, ¿no? Por eso estamos dando el ejemplo de la constitución política del Estado, ¿no? El derecho subjetivo. Bueno, el derecho subjetivo entiende como facultades como el derecho concede a cada persona o sujeto para desenvolverse dentro de los límites del orden jurídico. Esto sí quiere decir que el derecho subjetivo da o otorga una libertad de expresión a una persona. Ese es el orden, el derecho subjetivo, ¿no? El derecho sustantivo y el derecho adjetivo son relacionados. Como dice aquí, es el que contiene las normas fundamentales de un determinado rama del derecho. Allí están los principales y las reglas que reconocen o crean obligaciones y derechos, ¿no? El derecho adjetivo dice, es aquel que contiene los procedimientos, los métodos y los caminos como normas para poner en práctica el derecho sustantivo. Aquí damos un breve ejemplo, ¿no? Como estamos hablando de ese rato del Código Penal, lo cual el Código Penal estaría entrando en el ejemplo del derecho sustantivo, lo cual nos indica de proceder a dar una sentencia a un, a un, a un, a un alguien que haya cometido un fraude o algo, ¿no? Ahí se les procede a leer el código penal, ¿no? En el derecho adjetivo está el código procesal, ¿no? Entonces, en el código procesal nos indican los procedimientos, los métodos, los caminos a cómo proceder con el derecho sustantivo, ¿no? De eso trata el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. Clasificación del derecho objetivo. Ahora bien, el derecho objetivo será el encargado de clasificar, dividir y agrupar todas las normas y leyes con las que contamos en un Estado. Lo definimos como el conjunto de normas que forman el sistema jurídico vigente de un Estado. El derecho objetivo, en una primera clasificación, divide a nuestro sistema jurídico normativo en tres principales áreas: derecho público, derecho privado y derecho social. Derecho público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los particulares con el Estado o las relaciones de los Estados entre sí. Es decir, es aquel en que el Estado tiene un interés y del cual forma parte. A su vez, el derecho público se divide en derecho administrativo, derecho constitucional, derecho penal, derecho procesal y el derecho internacional público. Derecho administrativo regula las relaciones de la administración pública con los particulares, la organización y funcionamiento del poder ejecutivo,
de los servicios públicos y en general del ejercicio de la función administrativa del Estado. Es decir, que estudia los deberes y funciones de los servicios públicos que el Estado y sus instituciones ofrecen a través de las actividades estatales. Derecho constitucional es el conjunto de normas que regula la estructura fundamental del Estado, las funciones de los órganos de gobierno, así como las relaciones de dichos órganos entre sí y con los particulares. La denominación de constitucional proviene de que las reglas fundamentales por las que este derecho se rige emanan o están contenidas en la Constitución. Derecho penal es el conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define las conductas u omisiones que constituyen delitos, así como las penas y o medidas de seguridad para sancionar a quienes incurren en la comisión de esos delitos. En síntesis, se encargará de establecer las penas con relación a las conductas que han sido determinadas como delitos. Derecho procesal son las normas reguladoras de los procedimientos judiciales en los distintos órganos jurisdiccionales, juzgados o tribunales, para la aplicación del derecho sustantivo o material al caso concreto. Es decir, son el conjunto de normas encargadas de reglamentar y supervisar los procedimientos judiciales y comisionados de organizar a los tribunales que se encargan de impartir justicia. Derecho internacional público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones del Estado con otros estados u otros sujetos internacionales, ya sea en tiempo de paz o de guerra. A este derecho también se le denomina interestatal, ya que es el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional. Su propósito es favorecer la cooperación y la negación como garantías para la paz. Se trata así de una rama del derecho que brinda ordenamiento jurídico a la comunidad internacional. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, a continuación vamos a hablar del derecho privado. El derecho privado son todas aquellas normas jurídicas que regulan las relaciones de los individuos o de los particulares. Cuando nos referimos a particulares son aquellas personas sin distinción alguna. Vamos a usar este término muy seguido. Este establece las situaciones jurídicas de los individuos y también las relaciones de reciprocidad. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a una situación en la que un individuo corresponde de forma mutua a una persona u otra cosa, dar y recibir con límites, además de tutelar las íntimas relaciones de los particulares. El derecho privado regula las acciones de estos con el Estado, pero sin ejercer su poder de autoridad, sino el ambiente de igualdad. El derecho privado comprende los distintos aspectos políticos y se divide en el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho internacional privado. El derecho civil comprende todas aquellas normas jurídicas que se encargan de regular las relaciones entre las personas y de tipo patrimonial. Cada persona es un individuo de derechos. Entonces, el derecho civil se encarga de los derechos de los civiles con los individuos. Es un sistema tipo subjetivo que considera al individuo como particular y no como una generalidad. El derecho civil también se conforma del derecho de las personas, el derecho de las obligaciones y contratos, el derecho de las cosas, el derecho de la familia y el derecho de sucesiones. Ahora continuamos con el derecho mercantil. El derecho mercantil son aquellas normas jurídicas que se aplican a los comerciantes en el ejercicio o práctica de su profesión. Y los actos de comercio legalmente identificados como tales no siempre se aplica al derecho mercantil. No, también se aplica a los civiles, como cuando estos firman un pagaré o un cheque. Estos documentos se clasifican como documentos mercantiles. Y todo acto que se lleve a cabo en estos documentos mercantiles serán considerados como actos de comercio. ¿Qué es un acto de comercio? Para que podamos entender mejor qué es el derecho mercantil.
Un acto de comercio es todo aquello de intermediación en el cambio con ánimo de lucro. Es decir, vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Cuando hay un productor y un consumidor, el comerciante es el intermediario entre estos dos. Y así como un intermediario, él no trabaja gratis, sino que trabaja como el intermediario de estas dos, solo cuando tiene ganancias de este acto. Muy bien, ahora continuando, seguiría el derecho internacional privado. El derecho internacional privado es esa parte del derecho que se ocupa de las relaciones jurídicas entre las personas o empresas de diferentes estados. Ahora, continuando, vamos a leer un poco. Conjunto de las normas jurídicas que se rigen de los individuos nacionales cuando se encuentran en otro estado, es decir, cuando existen situaciones jurídicas entre personas de diversas nacionalidades. Precisamente el derecho aplicable es el derecho internacional privado. Derecho social. ¿Por qué se conoce como derecho social? Bueno, el derecho social son todas aquellas relaciones jurídicas en las que existen dos partes. Pero en el caso del derecho social, el Estado reconoce que una de esas partes es más vulnerable que la otra. Y por lo tanto, la parte vulnerable debe ser asesorada, protegida, guiada por el Estado, para evitar que existan abusos. Vamos a poner un ejemplo de una persona humilde que por la necesidad del dinero o de trabajar o tener una vida digna puede ser abusada por aquellas personas que aprovechan de que esta persona no tenga el conocimiento de sus derechos sociales. Ahora, el derecho social se clasifica en derecho agrario, derecho del trabajo o derecho laboral y derecho de familia o derecho familiar. Derecho agrario. Definamos qué es agrario. Agrario se podría decir que es igual a de la tierra laborable. Entonces, el derecho agrario es aquella parte de la ciencia jurídica que van a regular la relación de la propiedad agraria, su uso, su tenencia y su productividad con las identidades culturales organizadas, sociales, organizaciones empresariales y personas particulares. Derecho laboral. El derecho laboral es ese conjunto de normas jurídicas que establece en la relación de los trabajadores y los empleadores. Estas normas aseguran que a quien trabaja un pleno desarrollo como persona y una integración real a la sociedad. Y también aseguran el cumplimiento de ambas partes, reglamentando las diversas formas de prestación de servicios. Derecho de familia o derecho familiar. Es un área de la práctica legal que trabaja con las leyes sobre las relaciones domésticas y familiares, como por ejemplo el matrimonio, los divorcios, la división de bienes, la custodia y manutención de los niños, la pensión conyugal, los acuerdos prenupciales y la adopción. Hasta ahí, doctor y compañeros, el tema clasificación del derecho. Muchas gracias por su atención. Somos la Universidad Privada Domingo Sabio, abriendo mentes, creando futuros.